Radio UNACH presenta El Rincón de Sísifo. Un esfuerzo hecho por y para estudiantes universitarios que se instituyen en la discusión de los derechos fundamentales, la historia universal y los eternos dilemas filosóficos. Al micrófono, Francisco González y José Juan Pérez. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos y queridas radioescuchas que siguen la sintonía de Radio UNACH, estación universitaria. En esta ocasión estamos muy contentos y animados y aprovecho a saludar a mi amigo y maestro Francisco González Vivas y también aquí a los controles a nuestro querido amigo y siempre colaborador en estos menesteres de llevar la cultura a aquellos que nos siguen por las redes sociales. Juan, ¿cómo te encuentras? Espero que muy bien. Y queremos platicar el día de hoy de un tema que a mí en lo personal me gusta mucho y que cuando Francisco me lo proponía me animó muchísimo porque habíamos estado transitando en temas que son básicamente parte de el dominio o el campo de expertise de Francisco y yo he tratado más o menos de defenderme, pero pues siempre quedo, pienso yo, muy abajo de sus reflexiones. Y hoy vamos a platicar de un tema que tiene que ver con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y me gusta la idea y me gusta la provocación porque podemos plantearlo desde la perspectiva jurídica, desde la perspectiva meramente legal, pero también desde la situación de la comprensión filosófica. Para ello te doy la bienvenida, Francisco. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la audiencia, también a ti te saludo, querido José. Y sí, fíjate que realmente este tema sobre el libre desarrollo de la personalidad, pues quedó un poco en el aire con emisiones pasadas, cuando hablábamos acerca del anarquismo, de la idea de libertad, la legitimidad de la autoridad. Y bueno, en ese sentido, me gustaría escuchar tu opinión como experto ahora en esta materia que tiene que ver con la teoría jurídica, etcétera. Y bueno, que parece ser que será uno de los principales propugnadores del derecho en las sociedades del siglo XXI, ¿no? Sabemos que hay un montón de sentencias, amparos, etcétera, de diversas índoles, en el que el libre desarrollo de la personalidad como un derecho marca, digámoslo así, el fundamento de todos estos reclamos de los ciudadanos. Entonces, me gustaría un poco preguntarte de entrada, ¿qué podemos entender por esto de libre desarrollo de la personalidad? Claro, yo creo que podríamos comenzar pensando cómo podemos definir al derecho, o más bien, no al derecho visto como aparato de control social, porque es una de las facetas del derecho, pero más bien el derecho como prerrogativa. Los derechos vamos a poder definirlos de manera muy genérica, muy abstracta, como permisiones, es decir, la posibilidad que tenemos de hacer o dejar de hacer algo. Por ejemplo, uno de los derechos que yo poseo es el derecho a la libertad. Es una permisibilidad de poder hacer uso de mi libertad y tan puedo hacer uso de mi libertad que hoy vine a la cabina, me vine caminando, aquí bajo el sol de estas tardes de invierno que parecen más bien de primavera, y pude haber decidido no venir y quedarme en mi casa acostado. Y nadie puede legalmente, legítimamente prohibirme a mí esa posibilidad. Entendiendo esto como premisa general, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es uno de los derechos más importantes en un Estado que se precie ser democrático. También se le conoce, quiero decirte, como el derecho a la autonomía. ¿Qué propugna el derecho al libre desarrollo de la personalidad? Que toda persona pueda decidir, en términos de su propia autonomía, la vida que quiere llevar. Es decir, si yo, por ejemplo, me siento identificado con el movimiento anarcopunk y quiero hacerme un corte skinhead, nadie tendría el legítimo derecho de prohibirme definir mi personalidad y manifestarla de esa manera. Ahora, ¿cuál ha sido el problema del libre desarrollo de la personalidad, sobre todo pensando en democracias latinoamericanas que parece que a veces llegamos un poquito tarde a las discusiones teóricas que se dan a nivel internacional? El problema al que se ha enfrentado este derecho es que ha tocado fibras muy sensibles y es ahí donde yo quiero pedir tu valiosa opinión.
En el sentido, por ejemplo, de que cuando se ponen en tela de juicio principios axiológicos como la moral, la ética pública, pues parece que este campo donde el Estado no puede intervenir, que es en la autodeterminación personal, bueno, pues el derecho se ha limitado un tanto. Y te voy a poner un ejemplo. Y aquí quiero hacer nada más este último comentario para poder dejarte opinar. Quisiera poner este ejemplo que tiene que ver con una de las investigaciones que yo realizaba hace algunos años, que estaba pues bastante interesado en el tema de la política criminal, sobre todo en mis estudios de doctorado, que fue una línea de investigación en la que fui bastante aprehensivo, porque después de leer, por ejemplo, el Panóptico de Jeremías Bentham, me llamaba mucho la atención cómo el Estado ejercía estos controles a veces injustificados en la sociedad. Bueno, que esa idea después se maduró con vigilar y castigar, con crimen y castigo, y, por ejemplo, estaba pensando en estos delitos que hace ya una veintena o treintena de años eran muy populares en México, que eran delitos contra la moral. Algunos también les conocían como delitos Ok, contra la integridad social. Imagínate todo el título que tenían los códigos penales. ok. Y habían entidades federativas como por ejemplo Aguascalientes o Guanajuato, en las que había tipificado, quizás no en algunos casos como tipos penales, como delitos, pero sí como faltas administrativas, el hecho de el ser vago. O sea, por ejemplo, los policías y las policías estaban legitimados para que una persona que estaba en una esquina viendo el tiempo pasar, Ok. apreciando el ocaso, pues fuera puesta a disposición de un ministerio público porque estaba desperdiciando su vida. Y es muy curioso porque ahora nos parece algo visible, pero hace 20, 30 años esto era una realidad. O sea, el hecho de, por ejemplo, que una persona estuviera, como ahora sabemos qué pasa, ¿no? Después del fútbol, unos amigos se van y están en una esquina de un Oxxo tomando una Coca-Cola fría. Bueno, pues esto era considerado una falta administrativa porque se consideraba que el no hacer nada, el mirar el cielo y el pensar en la inmortalidad del cangrejo, pues no era proporcional a los fines que el Estado perseguía. Y bueno, eso por ejemplo en el caso de estos delitos que eran considerados por la falta de acción, o sea, porque realmente ahí lo que, digamos, en derecho penal, por ejemplo, se pueden advertir que hay dos tipos de conductas delictivas. Los delitos que se hacen, es decir, que tienen un movimiento corporal, Ok. una acción, y los delitos de no hacer. En este caso eran delitos de no hacer. Simplemente por no hacer algo productivo con tu vida, pues ya eras partícipe de una conducta delictiva. Pero, por ejemplo, también en entidades como Guanajuato, donde evidentemente hay una configuración moral distinta quizás a las de otros estados por esta raigambre de tipo religioso, habían conductas tipificadas también, por ejemplo, como los besos públicos. O sea, las Ok. parejas no podían darse un beso cariñoso en una plaza pública, porque esto también era En la Plaza del contrario. Beso. En el Callejón del Beso solamente Claro. para los turistas, porque esto era atrayente para la derrama económica de la ciudad, pero, por ejemplo, no podía esto hacerse en espacios públicos donde hubiera una concurrencia de muchas personas. Y uno quizás ahora lo puede comprender a la luz de la moral imperante en un lugar determinado, en un tiempo histórico. Pero ahora que estamos debatiendo este tema, a mí me queda muy claro que la forma en la que nosotros vemos la moral, la ética o los fines que el Estado persigue, en algunos casos son compartidos, pero en otros casos, evidentemente las personas a nivel individual formarán un criterio propio y determinarán qué es lo bueno y qué es lo malo para ellos. Y es que creo que ese es justo el punto que trata este derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es decir, el Estado no tiene no se puede dar la legitimidad de imponernos un orden moral. Porque el orden moral tiene que ver con cómo vas a desarrollar tú tu propia vida y el proyecto que tú tienes con ella. Si, por ejemplo, el caso de Guanajuato, ¿no? Bueno, pues ahí creen que darse besos en la vía pública es algo muy inmoral. Bueno, pues que el gobernante lo piense, pero que a la gente le deje hacer lo que quiera, siempre y cuando no cometa un crimen. Porque, bueno, si vamos a esas, pues el Estado no se puede arrogar esa legitimidad de normar sobre la vida privada. Eso es el derecho liberal, vamos a decirlo así, ¿no?
justo la idea de libertad negativa que ya por ahí estábamos compartiendo, ¿no? No se me puede coaccionar a hacer algo, pero también el Estado tiene la obligación de permitirme desarrollar mi vida como yo quiera, ¿no? Si yo quiero salir y besar a alguien en la calle, pues mientras no cometa un delito, digamos, un crimen, parece que no hay justificación más que solo la moral. Y justo eso es lo que trata un poco este derecho al libre desarrollo de la personalidad. Secularizar la moral del Estado. El Estado no puede imponer códigos morales, porque como tú lo has dicho, ¿no? Los códigos morales pues son personales, no los podemos universalizar. Que todo mundo se convierta al Islam porque es la verdadera religión. Bueno, ¿qué tal que yo soy ateo, no? O cristiano. Y pues eso es no se puede meter el gobierno, el Estado, las leyes, con cómo yo rindo culto a la divinidad. Sí, yo creo que eso es muy interesante y fíjate cómo esa forma de entender no solamente el orden social, sino la misma vida, ya ha empezado a alcanzar estos escaños de discusión jurídica en el país. Mira, por ejemplo, yo nada más te quería compartir un criterio jurisprudencial que es muy interesante. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que bueno, quienes no sepan es el órgano encargado de la interpretación del derecho en México, respecto a este tema dice lo siguiente. El libre desarrollo de la personalidad es el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción ni controles injustificados. Mucho ojo, me gusta porque acentúa el tema de que los controles tienen que ser justificados en la vida de las personas, con el fin de cumplir las metas, objetivos que se ha fijado, de acuerdo con sus valores. ¿Qué valores? Los de la persona, no los valores del Estado. Exacto, exacto. Ideas, expectativas, gustos, etcétera. Por tanto, el libre desarrollo de la personalidad comprende, entre otras expresiones, la libertad de contraer matrimonio o no hacerlo, Muy bien. de procrear hijos y cuántos, o bien decidir no tenerlos, de escoger su apariencia personal, su profesión o actividad laboral, así como la libre opción sexual. Ahora, es una postura bastante difícil, bastante mm, incómoda, que en realidad a mí, para lo que me sirvió esta propuesta, este trabajo de investigación, era precisamente para explicitar el alcance del libre desarrollo de la personalidad. Porque lo que yo quería poner en la en la mesa de debate era precisamente hasta dónde puede llegar la determinación personal de un ser humano. Hasta dónde el Estado puede proscribir conductas. O sea, el Estado, evidentemente por ponderar un bien superior que es el desarrollo comunitario, el desarrollo social, está legitimado en limitar esta personalidad de cada individuo. Si a mí, por ejemplo, me hace feliz gritarle a las personas, porque así expreso mi personalidad, bueno, el Estado me limita ese derecho, esa permisión que te decía yo al principio, y el Estado con toda la legitimidad me dice, sí, a ti te hace feliz gritarle a los demás y decirles groserías, pero para ponderar el interés superior, que es la vida social, yo no te voy a permitir que lo hagas. Y ahí sí tiene una total legitimación, porque tú estás afectando la esfera personal de otra persona. Okay. Si yo, por ejemplo, digo, y luego es una cosa que no se ha entendido, fíjate, en esta discusión de la teoría de la dogmática de los derechos humanos, que personas luego dicen, es que yo tengo el derecho a hacer tal cosa, pero todo derecho tiene aparejado un deber. Entonces, yo no puedo, al amparo de mi derecho a la libertad de expresión, salir a las 3 de la mañana y gritarle a mi vecina. Claro. Porque mi derecho termina cuando empieza la libertad personal de los demás. Pero cuando tú piensas en este ejemplo que te di, entonces tienes que evaluar si en realidad la permisión o la prohibición que está haciendo el Estado encuentra una justificación racional. Me gustaría sobre todo señalar esto que has marcado de una forma muy interesante, que tiene que ver con que el libre desarrollo de la personalidad en el fondo es como una especie de defensa de la autonomía individual frente a la potestad del Estado. Y en ese sentido, la tradición filosófica del liberalismo político, que va estoy pensando en John Locke, por ejemplo, hasta John Rawls, van a ser uno de los grandes defensores
de esos límites de la autoridad estatal, justamente en esto que tú nos estás señalando, ¿no? Es decir, hasta dónde el individuo, la persona particular, puede ejercer su propia libertad. Y bueno, como bien dice la Suprema Corte, el Estado no tiene derecho sobre la vida privada de los sujetos. Y fíjate que a mí eso es algo que sí, dentro de las constituciones liberales, yo les daría el punto, ¿no? Eh, Creo que la gran tradición del liberalismo, si algo debe prevalecer, es justamente el individuo frente a el orden colectivo social, por bueno, justo, mesiánico o salvador que sea. El individuo siempre, digamos, eh, no quiere decir que el individuo sea lo más importante en términos sociales, ¿cómo decirlo? En términos originarios. No, porque a veces se ha interpretado un poco así el liberalismo, ¿no? El liberalismo es falso porque en realidad los seres humanos siempre viven en sociedad y nunca están aislados y no hay seres individuales así. Bueno, tienen razón. Esa idea de Hobbes y de Locke sobre el contrato social es un hipotético, ¿no? Que nos permite argumentar acerca de la legitimidad del Estado. Pero hay algo que sí tiene el punto. A pesar de que no es en términos genéticos el individuo, el origen de la sociedad o como sea, al menos la idea de que es el individuo el fin social, eso es lo rescatable. O sea, no puede existir otro fin social si no es lograr que los individuos logren desarrollar sus propios fines, ¿no? Ese es un punto. Yo echo mucho de menos estas notas liberales que se hacían en las primeras constituciones de la Edad Moderna, porque estaban plagadas de esto que tú acabas de definir. Por ejemplo, la Constitución de Virginia y la Constitución de Pensilvania, que decían que el fin último del Estado era lograr la felicidad de las personas. Y decir que lograr la felicidad es una felicidad personal. O sea, recuerdo justo ahora, por ejemplo, una clase en la que estábamos discutiendo modelos éticos. Recuerdo que planteamos el modelo kantiano, que era básicamente un modelo de acción, un modelo al estilo aristotélico, que no podía alcanzarse la ética y la virtud solamente meditando. Y recuerdo que nuestro maestro nos comentaba que, por ejemplo, la idea de personas que no tenían definido hacia dónde dirigir sus pensamientos morales, y decíamos, por ejemplo, ahí en algunos ejemplos que se nos ocurrían, de que una persona que estuviera sin trabajar y sin producir, pues no podía suscribirse a ningún modelo ético. Y yo recuerdo que le decía, pero es que eso a mí no me parece muy claro, porque lo que a mí me parece en lo personal o lo que yo considero que es ético y que es virtuoso y que es de valor, puede ser que para otra persona no lo sea. Y creo que justo ahí reside el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el saber y el aceptar que en el fondo todos somos distintos y que por muchas cosas que compartamos como seres humanos, porque compartimos algunos hábitos como el alimentarnos, el dormir, el tener ideas, por ejemplo, en las que podamos coincidir con otros, no, no, no exceptúa el hecho de que podamos pensar de una manera diferente y que podamos crear cada uno de nosotros una cosmovisión distinta. Y creo que ahí reside realmente la virtud que tiene esta teoría del libre desarrollo de la personalidad. El concebir un mundo donde precisamente quepan todos los mundos. Pero bueno, esta discusión parece ser que necesitará de mucho más tiempo porque estamos tocando temas que podrían darnos espacio para varios programas, pero si a ti te parece, Francisco, podríamos retomar esta discusión en otra emisión para no cansar tanto a nuestros radioescuchas. Me parece perfecto. Hasta la siguiente emisión. Pensemos en la posibilidad de Sísifo feliz, un ser que ha quebrantado el designio divino que le acechaba. Pensemos en el despertar de Sísifo. Radio UNACH presentó El Rincón de Sísifo. Escúchanos en la siguiente emisión.